bienvenido una vez más a nuestro espacio, la lección de escuela sabática. En esta semana nos sentimos súper felices de que nos acompañen, así que estás súper invitado a quedarte durante toda esta transmisión para aprender un poquito más acerca de la historia que Dios tiene preparado para nosotros. Hoy estaremos compartiendo la lección número 5 y hoy me siento contenta también de estar acompañada de dos caballeros muy especiales que estarán compartiendo durante toda la lección en esta oportunidad. Y quiero darle la bienvenida a mi compañero semanal, que es el hermano Elvis Moreno. Bienvenido, hermano Elvis. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente esta semana para esta maravillosa lección que además tiene un contenido súper especial? Bueno, Raquel, como siempre, pues muy contento de verdad de compartir contigo, con todos nuestros hermanos que semanalmente se están conectando y que están viendo esta transmisión. Y bueno, no queda más que decir que la elección de verdad se las trae, ¿no? Excelente una vez más la lección y hacia dónde nos ha llevado. Y bueno, Raquel, en esta oportunidad pues nos acompaña una persona muy especial para mí, pues es familia también, mi primo Melvin. Y desde Colombia nos está acompañando Neiber, para ser más preciso, ¿no? Gracias, Melvin, por aceptar esta invitación, por estar con nosotros. Y bueno, no nos queda más que pues que le des un saludo pues a la iglesia que en este momento está viendo esta transmisión. No faltaba más, un caluroso saludo para todos en este hermoso sábado en el que queremos aprovechar este tiempo que el Señor nos da para seguir aprendiendo. Siempre es interesante ver que aunque hay temas que uno ha escuchado, algo nuevo se puede aprender. Y esta lección no tiene algo nuevo, sino muchísimas cosas interesantes que sobre todo tienen aplicaciones para nuestra vida hoy día. Así es. Bueno, Raquel, ¿qué te parece entonces si iniciamos de una vez ya, verdad, con este repaso? Y vamos entonces a comenzar con una oración. ¿Qué te parece, Raquel, si nos diriges tú misma en oración para que comencemos, pues entonces, de una vez a ver el material? Claro que sí, vamos a orar y antes de orar quiero también invitarles a que puedan compartir este enlace con las personas, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de clase para que muchas personas también puedan conocer este maravilloso mensaje. Vamos a comenzar entonces, oremos. Querido Dios y buen Padre que estás en el cielo, gracias Señor te damos por tu amor, gracias por tu bondad, gracias Señor porque hoy podemos una vez más comunicarnos contigo y aprender las lecciones de amor que tú has dejado escritas en tu palabra. Dirígenos Señor en este estudio y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Raquel, voy entonces a comenzar una vez con el material. Vamos entonces a compartir la pantalla aquí para que todas las personas que están con nosotros pues tengan la oportunidad de ver este material que se ha preparado, ¿no? Cuéntanos, Raquel, ¿qué tenemos por acá? Bueno, continuamos con esta lección cuyos objetivos trimestrales ya hemos visto en semanas anteriores. Aquí los estamos presentando para que puedan refrescarlos una vez más. Esto es lo que estaremos estudiando durante todo el trimestre. La lección de hoy se titula Todas las naciones y Babel. Ya vamos por la lección número 5. Y durante la lección de hoy estaremos viendo los diferentes temas. En la primera parte de la lección estaremos viendo las genealogías. La segunda parte, pues veremos la rebeldía y la arrogancia. Y la tercera y última parte, pues veremos Dios siempre tiene el control. Veremos el desenlace de esta maravillosa lección. Así que te invitamos a que puedas estar con nosotros. Tenemos también a continuación esta pregunta para responder. Dios se opone a la unidad de la raza humana. ¿Será así? ¿Será por eso que pasan algunos eventos que quizás no entendemos, que vemos como catastróficos? Pero ¿será porque Dios se opone a la unidad de la raza humana? Te invitamos a que puedas ir dejándonos tu respuesta, anotando en tu cuaderno, en tu folleto, listo para compartir el sábado en tu clase, cada una de estas preguntas que estamos haciendo. Bueno, no nos queda más que comencemos pues el tema de realmente, nosotros vemos acá que durante lo que hemos estado estudiando estas primeras lecciones en el trimestre, siempre el centro es Dios, ¿no? Y cómo Dios manifiesta su amor, cómo Dios manifiesta su misericordia y nos da esa gracia, ¿verdad? Que nosotros hemos estado conociendo durante este trimestre. Así que bueno,
Pero esta semana de verdad que encontramos, bien decía Melvin al inicio, cosas interesantes que tal vez nosotros pensamos que lo conocíamos todo acerca de esta historia de la Torre de Babel, ¿verdad? Pero hemos encontrado cosas nuevas, ¿verdad? Y queremos compartirlas con ustedes. Pero Melvin, ¿qué nos puede decir como una introducción a lo que es el estudio de esta semana? ¿Verdad? Las naciones, se llaman pues todas las naciones y Babel. ¿Qué puede decir allí para que podamos tener, digamos, un piso para lo que va a ser el estudio que vamos a tener a continuación? Sí, me parece interesante que el Señor, desde el momento en que creó al ser humano, tiene un propósito para nosotros. En algún momento del desarrollo de esa historia, el hombre comete el pecado y el Señor ya tiene establecido un plan para la humanidad. El mal se apoderó completamente del pensamiento del hombre y en el diluvio, pero el Señor siempre tiene un plan para nosotros. Cuando yo recuerdo el tema de Babel, solo recordaba la torre, pero es interesante porque la lección nos dice todas las naciones, es decir, a partir de acá empieza un tema interesante que es el surgimiento de las naciones y cómo el propósito del hombre, en vez de acercarse a Dios, busca es alejarse de Dios. Y ante esa situación, ¿qué hace el Señor? Eso es lo que nos lleva la lección de esta semana. Cuando la unidad de un propósito va en contra de Dios, ¿qué ocurre? Entonces vamos a mirar ese proceso de cómo lo que aparentemente algo es bueno, no siempre es así. Porque cuando no tenemos claridad de cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, surgen una cantidad de inconvenientes y es parte de lo que se desarrolla en esta semana con esta lección. Fíjate, y cosas, ¿no?, que estamos hablando nosotros aquí en el trimestre de este primer libro de la Biblia, la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y debemos recordar también que este libro pues, fue escrito por Moisés, ¿no? Es el primer libro del Pentateuco. Y creo que es importante que nosotros recordemos esto para que pues, podamos entonces tener una, digamos, una referencia a lo que estaba describiendo Moisés y por qué lo describía de esa manera, ¿no? Es importante que tengamos eso por allí presente. Pero fíjate, tú me estás diciendo que estamos hablando acerca de la Torre de Babel, pero previo vemos nosotros que las Sagradas Escrituras nos conduce, nos muestra lo que sucede con aquel patriarca, ¿verdad? Aquel patriarca, digamos que bien lo menciona las Sagradas Escrituras a un Noé, que era como el enlace entre una generación antidiluviana y una generación después del diluvio, ¿verdad? Y vamos a decir como un nexo que existe allí, ¿no? Y nos habla acerca de una descendencia, ¿no? De Noé. Y sabemos nosotros que los escritos de las Sagradas Escrituras, y valga la redundancia, no son casuales o no están puestos allí simplemente por un relleno. ¿Por qué no estás hablando ahora de estos descendientes, no da esta descripción de estos descendientes? ¿Qué importancia puede tener para nosotros, verdad? Que se describa acá cuáles fueron los descendientes de Noé, esos 3 hijos que él tuvo y lo que ellos, pues, lo que más adelante vemos nosotros como sus hijos, sus descendientes. ¿Qué podemos ver y qué importancia puede tener esto, Mel? Bien, la Biblia, cuando uno empieza a leer la Biblia, son una serie de piezas que aparentemente son dispersas, pero cuando las empieza uno a encontrar ese hilo que las integra, se puede ver la perfección del trabajo de Dios en todo. Noten que después del diluvio, Noé siembra un viñedo y después de sembrar el viñedo, disfruta del fruto de la vid. Pero lo disfruta a su manera porque la deja fermentar y se emborracha. Y dentro de esa borrachera, quienes han consumido licor saben que cuando una persona se emborracha, las reacciones son distintas. A algunos les da por reírse, a otros les da por llorar, a otros les da por hablar, a otros les da por quedarse en silencio. Pero aquí el relato nos da a entender que parece que una de las cosas que hizo Noé estando en esa condición fue quitarse la ropa. Y su hijo Cam, en vez de cubrirlo,
en todo el contexto, y lo que nos muestra la lección es, lo que él hace es burlarse o mofarse de lo que hizo su papá. Sus otros dos hijos, de manera reverente, respetuosa hacia su padre, lo cubren. Y es cuando viene toda la bendición que da Noé a sus hijos y la maldición que da también a Cam. Eso tiene unas consecuencias, porque de la descendencia de Cam es donde surgen los cananeos. Toda esa tierra, todas esas naciones que fueron un gran conflicto o que siempre estuvieron en controversia con el pueblo de Dios. Y eso va mostrándonos que la consecuencia de una persona puede tener implicaciones a futuro mucho más grandes de lo que uno puede pensar. Hay algunos estudiosos, me parece interesante, que muestran, según ellos, que los descendientes de Sem se instalaron principalmente en el cercano y el Medio Oriente, y fueron los que poblaron toda la zona de Irak, Irán y Asia, mientras que los descendientes de Jafet se movieron hacia la parte de Europa y poblaron todo ese territorio. Y algunos de estos estudiosos consideran que Cam se fue más hacia el sur, cubriendo o poblando todo el continente africano. Y hoy día nosotros, al analizar cómo son en términos generales esos continentes, notamos cuáles son los que predominan más sobre otros. Si esa propuesta de estos estudiosos es completamente cierta, vemos que aún hoy los descendientes de Cam están subordinados a sus otros dos hermanos, a esos otros dos pueblos. Entonces veo que esta genealogía lo que nos da es un parámetro bien interesante, porque noten que cuando se lee en Génesis capítulo 10, versículo 32, dice lo siguiente, en esta versión: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Al hacer un conteo de todas esas personas, de esas familias que conformaron después las naciones, nos da el número de 70. Es decir, que ahí surgen las primeras 70 naciones. Y es un aspecto interesante, como les decía al principio. Unos elementos que muestra la Biblia que cuando uno los une, surgen cosas que aparentemente no tienen sentido. Porque aquí nos relata el texto el surgimiento de 70 naciones. Moisés nos habla que él fue acompañado de 70 ancianos. El Señor Jesús manda a 70 escogidos para hablar a todo el mundo. Y en el don de lenguas, lo que nos relata Hechos, también nos da un número importante, no precisa la cantidad. Algunos consideran que puede ser de 70. Los que recibieron ese don para hablar a igual número de naciones, con el propósito de que conocieran de Jesús y tomaran su decisión para vida eterna. Eso es algo que me parece interesante con respecto a la genealogía. Respecto a la genealogía, y me uno también al aporte del hermano Melvin, me llamó la atención la intencionalidad que existe dentro de esta. Muchas veces abrimos la Biblia y vemos todas estas descendencias y nos preguntamos, pero, ajá, ¿para qué, no? Pero todo esto tiene una intención, tiene un sentido, ¿no? Y en la lección de hoy, pues, de esta semana, pues podemos ver la intencionalidad, que es, primero, enfatizar la naturaleza de la historia, ¿no? La genealogía nos marca la historia y nos señala paso a paso lo que ocurrió en ella y quién fue el protagonista de cada uno, ¿no? La segunda es demostrar la continuidad desde la antigüedad hasta actualmente, ¿no? Hasta esta época. Entonces, ahí vemos como una historia, cómo se va cosiendo, ¿no? Una historia dentro de una genealogía. Y la tercera que saqué del estudio es recordar la fragilidad humana. Textualmente lo dice la lección, y siendo que es efecto del pecado sobre las generaciones. Vemos la fragilidad humana y vemos cómo personaje tras personaje puede marcar la historia con lo bueno o con lo malo, ¿no? Vemos que Noé tuvo su familia, pero
unos decidieron hacer lo correcto y otros decidió hacer lo incorrecto. Y la familia de Cam, por ejemplo, la nación de Cam, se vio marcada en la historia gracias pues a, debido más que todo a las decisiones de Cam con su padre. Fijémonos que Cam recibió una maldición respecto a su actuar frente a su padre cuando lo vio en su desnudez y no hizo nada, ¿no? Entonces, puedo recordar también el mensaje de lecciones anteriores que las decisiones humanas tienen consecuencias morales y espirituales en nuestras vidas. Y esto es lo que ocurre en la vida de Cam y su descendencia de pronto cuando él decide ver la desnudez de su padre y no hacer nada, a diferencia de sus otros hermanos, ¿no? Entonces, bueno, eso me llamó muchísimo la atención respecto a la genealogía. Si nos vemos si nos vemos al presente, pues podemos ver también la historia de Jesús, vemos su plan de salvación, ¿no? Y nos podemos ver como en el espejo del presente. Pero eso fue lo que me llamó muchísimo la atención, fue la intencionalidad. Así que hoy creo que tiene un poquito más sentido ver una genealogía. ¿Por qué? Porque marca una historia, marca una pauta, demuestra una consecuencia representada por alguien, ¿no? Entonces, bueno, eso más que todo fue lo que me interesó respecto a esta parte de la lección. Sí, bueno, y añado que el comentario muy acertado que han dado ustedes dos, que en el Nuevo Testamento, también en Mateo, en el capítulo 1, nos da también una genealogía, ¿no? O sea, y es referida precisamente a Jesús. Y en Lucas, el capítulo 3, también nos da otra, ¿no? Que tienen algunas diferencias y no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Porque, digamos, no queremos desviar, ¿verdad? Lo que es el estudio de este momento, pero sí vemos nosotros que lo importante que es para Dios mostrar una, digamos, una línea que nos está marcando que al fin de esa línea nos lleva precisamente al Mesías prometido. Es como que el Señor está mostrando que Él tiene un linaje que está guardando, que está preservando allí, que está muy atento a que se mantenga esa línea como que de los que son hijos de Dios, de donde va a venir precisamente ese Mesías tan esperado, ¿no? Y claro, podemos simplemente pues hacer referencia a que esas dos líneas que aparecen tanto en Mateo como en Lucas, hay algunas teorías que dicen que era porque una era de María y la otra era de José, y claro, no vamos a entrar en esos detalles, pero y que cuando nuestros amigos y hermanos pues estén ahí estudiando y que revisen esas citas bíblicas, digamos, no se enreden porque vean esas diferencias, ¿no? Lo importante es que veamos que Dios está mostrando una línea que Él cuida precisamente ese linaje, que es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta acá. Pero, Melvin, fíjate que entonces, según seguimos nosotros estudiando estos capítulos pues, del libro de Génesis, que tienen que ver precisamente con el desenlace de esta historia de lo que es la Torre de Babel, vemos nosotros entonces que hay, a diferencia de los estudios que hemos tenido nosotros en las semanas anteriores o en las semanas anteriores, vemos siempre que se ha hablado de un personaje que, digamos, desobedece, que es rebelde o que de repente presenta un comportamiento no adecuado al que Dios desea. Acá entonces nos está mostrando cómo la maldad comienza nuevamente después del diluvio a tomar fuerza, ¿no? Y a tomar forma en una rebeldía nuevamente, ¿verdad? Y incluso nos habla la lección de esto como una arrogancia, ¿no? Que están presentando estos personajes. ¿Qué nos puedes decir allí? Y claro, podemos decir nosotros como, digamos, como punto de partida, que Dios dio una instrucción después del diluvio. Dios dio una instrucción que nosotros pues perfectamente la conocemos, ¿verdad? Que se encuentra, y invito pues para que lo veamos allí. En el capítulo 9.1 tenemos nosotros entonces que el Señor dijo a Noé y a sus hijos, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Una instrucción que el Señor dio allí. ¿Qué sucedió entonces, Melvin? ¿Qué pasa con esta nación ahora que está surgiendo a partir de estos tres personajes, estos tres hijos de Noé? Sí, es interesante porque notemos que lo que nos dice Génesis 9.1
es que Dios está hablando y está pidiendo, está indicando qué es lo que se debe hacer. Y como tú decías, Helvi, ya no se trata de un comportamiento individual en el cual alguien quiere imponer su criterio, sino que ahora es de una gran cantidad de personas. Y creo que el marco para poder entrar a hablar un poco sobre esto de la rebeldía y la arrogancia, nos lleva a Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4. Esos 3 versículos, esos 4 versículos nos van a ayudar a comprender todo el contexto de qué fue lo que pidió Dios y qué es lo que hace esta población, qué es lo que hace este pueblo ante lo que Dios está pidiendo. Dice así, Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y en estos versículos tendríamos para estudiar y analizar muchísimas cosas, muchísimas cosas. Aspectos interesantes. Se establecieron en la llanura de Sinar y el texto da a entender que la intención de ellos no era esparcirse por toda la tierra, sino de establecerse en ese lugar. Aplicaciones para hoy. Bueno, sencilla. Dios que nos está pidiendo a nosotros dar a conocer el mensaje a toda nación, lengua, tribu, pueblo. Eso nos lo dice Apocalipsis. Y a veces lo repetimos hasta de memoria, quienes tienen esta facilidad de memorizar versículos. Pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos yendo a todo aquel que necesita escuchar del Señor? ¿O estamos tomando esa misma actitud de ese pueblo, de concentrarnos únicamente en el templo y aquí no salimos? Hagamos aquí unos programas agradables, hagamos aquí unas actividades solo para nosotros aquí encerrados dentro de las paredes del templo. Eso es algo interesante. Vean que cuando aquí el texto dice que se establecieron en la llanura de Sinar, dicen los estudiosos, los expertos en estudiar este temas bíblicos, que es la misma región en donde se estableció Babilonia y todo el contexto que conocemos nosotros hoy día sobre Babilonia. No solamente la histórica, la ciudad histórica, sino su aplicación en los tiempos del fin, de lo que implica o todo lo que conlleva a lo que encierra esta ciudad. El relato nos da la idea también de que estaban unidos, tenían un solo propósito. Y la pregunta que nos plantearon al principio es eso, el propósito, tener un propósito de unión es malo. No sé, me gustaría seguir mirando ahí en la caja de comentarios ustedes qué opinan sobre ello. Recuerden, hay un paralelismo aquí interesante. Cuando el Señor le dice a sus discípulos que se congreguen en el lugar alto, ya en el aposento alto, dice el texto bíblico que después de que ellos se unieron en propósito, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Tenían una unidad. Y la Biblia nos enseña muchos ejemplos sobre unidad. El día y la noche forman una unidad. El hombre y la mujer forman una unidad. Dios mismo. Son 3 personas que están unidas en un mismo propósito. ¿La unidad es buena o es mala? En últimas, el propósito que estaban ellos buscando es donde empieza a verse una actitud de rebelión y de arrogancia. No sé, en esta parte me parece que vale la pena mencionar 3 aspectos que se pueden analizar de estos versículos que hemos hablado. ¿Qué fue lo que los motivó a ellos a construir esa torre?
El texto nos dice que querían construir la torre para llegar al cielo. ¿Es malo ir al cielo? Todos nosotros queremos ir al cielo, pero ¿a través de qué medio queremos llegar al cielo? El otro aspecto que menciona el texto bíblico es hagámonos un nombre. Es interesante porque, como ya lo vimos en las lecciones anteriores, cuando Dios habla, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es Dios el que dice, hagamos. Ahora es este grupo de personas quienes dicen, hagámonos un nombre. Y el otro aspecto que me parece interesante es cómo finaliza el versículo, con tal de, para que no seamos esparcidos. Cuando el Señor, como lo leímos en Génesis 9:1, dice, espárzanse, o sea, poblen la tierra, váyanse a distintas zonas para que toda la tierra sea completamente poblada por ustedes. Pero aquí dice, no, vamos a concentrarnos, vamos a construir esta torre, hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos. ¿Cómo podemos llegar al cielo? Según esto, este relato nos dice que ellos pretendían llegar al cielo por sus propios medios, a través de una torre. Hoy en día, ¿cómo vemos esa teología que algunas denominaciones nos enseñan? Solo por nuestros propios esfuerzos podemos llegar al cielo. Solo si nosotros nos esforzamos podemos estar en un estado superior. Es algo así como algunas denominaciones la tienen, en el cual solo el esfuerzo humano es el que permite que podamos avanzar en un estadio superior de desarrollo espiritual. Y aquí Dios nos dice, no, señores, no. Ustedes quieren llegar al cielo, yo soy el que los voy a llevar. Ustedes no pueden subir o no pueden llegar al cielo por sus propios medios porque el pecado está presente. Una cosa es ser llevados al cielo y otra muy diferente es querer llegar al cielo. Conceptos totalmente diferentes. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Isaías? Creo que está en el capítulo 14 hablando sobre Lucifer, que él dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas, en el costado norte me sentaré. Él pretendía y él cree que se puede llegar a ser Dios, porque en el pensamiento de Lucifer, él cree que si Jesús llegó a ser Dios, él también puede dejar de ser Dios. Y si Jesús puede dejar de ser Dios, yo, Lucifer, también puedo llegar a ser Dios. Y es el mismo principio que vimos cuando estudiamos el tema de la serpiente. ¿Cierto? No van a morir porque ustedes pueden llegar a ser Dios. Y el otro aspecto interesante que nos llama la atención este pasaje es de hagámonos un nombre. ¿Qué implica hacerse a un nombre? El nombre es lo que marca a una persona. De pronto nosotros en esta cultura latinoamericana no se ve tan marcado. Generalmente, al menos aquí donde yo vivo, eligen los nombres de las personas según el famoso de la música o de las telenovelas que esté presente. Según ese famoso le colocan el nombre. Pero cuando nosotros leemos la Biblia vemos que los nombres son significativos, es decir, reflejan el carácter de cada una de las personas. Luego, en ese contexto, cuando Moisés escribe este relato, dice, hagámonos un nombre, y ese hagámonos parte de la intención de este pueblo que quiere construir la torre. En últimas, lo que estas naciones quieren hacer es que Dios se quede a un lado, que Dios no sea el que esté en la mente de cada uno de ellos, sino que sus propias intenciones sean las que gobiernen su actuar y determinen qué es lo bueno y qué es lo malo. Hoy en día vemos toda esa cantidad de movimientos que apuntan a lo mismo, que Dios quede separado de nuestra cotidianidad y que por el contrario cada uno de nosotros sea el que determine qué es lo bueno y qué es lo malo. Acá en Colombia está muy fuerte a través del Congreso de la República, que es la que establece las leyes, que en los colegios públicos
no se hable de Dios. De hecho, hace el gobernante anterior que teníamos, la ministra de Educación, no quiero ofender a nadie, pero es una realidad, la ministra de Educación tenía unas preferencias sexuales, lo ha dicho abiertamente, que van en contra de los principios divinos. Y esos pensamientos se ven ahora reflejados en una cantidad de normatividad que están siendo vigentes en Colombia. ¿Por qué? Porque el hacerse a un nombre implica que ese nombre es el que yo voy a seguir. ¿Cuál es el nombre que gobierna nuestras vidas? ¿Realmente Jesucristo o es el enemigo de Jesucristo? Y aquí la lección nos enseña que este pueblo definitivamente, cuando dice hagámonos un nombre, quiere dejar de lado a Dios, que no sea Dios el que actúe. Hoy en día, ¿qué vemos? La lección pasada lo estudiamos. El Señor prometió que este mundo no iba a ser destruido por agua. Y como una señal de ese pacto estableció el arco iris. Pero hoy, ¿qué es lo que promueve Satanás? Toma ese símbolo que estableció Dios como su promesa de que este mundo no iba a ser destruido por agua, que es el arco iris, y Satanás hoy lo ha cogido como símbolo para identificar a la comunidad LGBTI. Los niños que están naciendo ahora, ¿qué van a tener en su mente con respecto al arco iris? Lo van a asociar a eso que nos están inculcando ahora, no a lo que realmente dice la Biblia y que es el propósito real del arco iris, una promesa divina. Luego, el querer hacerse a un nombre es, según lo que nos indica este relato, es que Dios no sea el que gobierne o el que esté en la mente de cada uno de sus conciudadanos. Eso era lo que ellos buscaban. Génesis 9:1 nos dice que el propósito de Dios era esparcirse. Pero ellos dicen, no, no queremos ser esparcidos. No queremos que eso ocurra. Solo hay dos partes, no recuerdo, y cuando yo he podido estudiar, solo hay dos mandatos divinos de que se multiplique las personas que estaban vivas. Cuando Dios formó a Adán y Eva y después del diluvio. Son los dos mandatos claros y específicos. Cuando yo entro a controvertir lo que dice Dios, estoy en abierta rebelión contra Dios. El mandato de Dios era claro, pero este pueblo en su rebeldía dice, no, yo no me quiero esparcir, yo no quiero concentrar. ¿Por qué? Porque yo soy el que debo establecer mis propias leyes. Porque Dios me tiene que decir qué es lo que yo quiero. Y yo puedo decidir qué es lo que deseo. Ese era el pensamiento que tenían estos pueblos en la construcción de la Torre de Babel. Afortunadamente hoy no vemos esto. Hoy no vemos que haya una intención de concentrar a la población bajo un mismo esquema. Hoy esa palabra de un mundo globalizado es solamente aspectos que no tienen nada que ver con la realidad. No, pero realmente lo que busca Satanás es eso, que todo el dominio esté concentrado en él. Y todo lo que nosotros vemos y que está predicho, que está mostrado en Apocalipsis, apunta a ello. Que el enemigo de Dios, Satanás, lo que desea es por todos los medios que estén la población concentrada bajo el nombre de Satanás. Y lo hace a través de los medios que tiene disponibles, a través de los sistemas políticos, a través del sistema comercial, a través de medios de comunicación. Todo apunta a ello, a establecer un único gobierno para que estén bajo un mismo mandato, un único mandato, y en el cual Dios no tenga cabida en ningún aspecto. Pues creo que esos tres elementos son los que nos demuestran la rebelión y la arrogancia que estaba imperando desde ese entonces.
Así es, hermano Melvin. Y respecto a la rebeldía, yo quiero de pronto poder señalarlo desde donde podemos ver que comenzó, ¿no? Dentro de la historia de Noé. Vemos que cuando perdemos de vista a Dios puede ocurrir cualquier cosa. Fijémonos que Noé, él pues se embriagó y de pronto perdió el control de eh, perdió su propio control, ¿no? Y terminó desnudo. Y si vemos la historia un poquito más atrás, vemos a alguien que también terminó desnudo. Adán y Eva terminaron desnudos cuando pecaron. Vemos ahí una similitud, ¿no? Después, más adelante, vemos a Cam, que también, en medio de su rebeldía, vio a la desnudez de su padre. Y por ver eso y no actuar de manera correcta, pues pecó. Vemos también en el pasado a una Eva que vio a un fruto y ahí comenzó el pecado, ¿no? Entonces vemos cómo comienza, ¿no? El pecado y cómo puede iniciarse una rebelión en nuestro corazón. Vemos ahora, más adelante, a un pueblo que después de ser rescatado por Dios, después de un diluvio, intenta reemplazar a Dios. Intenta reemplazar a Dios olvidando la promesa que él ya había hecho. Dios había prometido no volver a destruir el mundo en agua. Sin embargo, este pueblo olvidó esta maravillosa promesa y decidió llegar al cielo a través de una torre, ¿no? Y vemos cuán delicado es cuando nosotros olvidamos la promesa de Dios, cuando nosotros perdemos de vista a nuestro Dios. Pueden ocurrir cualquiera de estos escenarios. Vemos que quiere este pueblo tomar el control por sus propias fuerzas, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención ese versículo que ya el hermano Melvin comentó y creo que es clave dentro de este estudio. Isaías 14:14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese ha sido el único objetivo de Satanás, sustituir a Dios, reemplazarlo por cualquier motivo, ¿no? Primero, él quería ser quien reemplazara a Cristo, ¿no? En el cielo, pero no lo logró y entonces buscó también ahora una nueva oportunidad con una torre y desviando de la mente la atención de las personas hacia Dios y queriendo, ahora estas personas querían tomar las cosas, el control por sus propias fuerzas. Ahora bien, me pregunto cuántas veces nosotros hemos querido tomar el control de cierta situación. ¿Cuántas veces hemos olvidado las promesas de Dios? ¿Cuántas veces creemos nosotros que podemos hacer lo que le corresponde a Dios? ¿Cuántas veces olvidamos que en nuestra fragilidad humana no existe nada, ¿no? Entonces vemos que la rebeldía contra Dios solamente trae fracaso. La historia lo ha demostrado y para eso también nos sirven las genealogías, ¿no? La historia nos marca el fracaso de naciones enteras cuando se le olvida la promesa de Dios, el fracaso y la vergüenza que puede ocurrir en la vida de un ser humano cuando intenta tomar el lugar que solamente a Dios le corresponde. Lo bueno de esto es que esto no termina, esta historia no termina en un fracaso, esta historia termina para la gloria de Dios, o sea, Dios en medio de planes que el ser humano intenta frustrar, Dios vuelve y muestra su gloria. Y es lo que vamos a ver en próximas partes de la lección. Lo que quiero que podamos recordar hoy es que no tiene sentido que intentemos ocupar el lugar que a Dios le corresponde. Y fíjense que estamos hablando precisamente de paralelismo, ¿no? En el relato de la creación, el Señor también, y lo mencionamos hace un momento, ¿verdad? Y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Y acá, pues entonces también estos constructores especialistas, ¿verdad? En hacer las cosas a su manera, también hablan acerca de hagamos. Quiere decir que en los dos relatos se está hablando de una unidad, ¿verdad? Una unidad de propósito, ¿no? Qué cosa tan interesante. Y nosotros vemos que este relato que estamos nosotros leyendo en este momento de Génesis, para ser más preciso, en el capítulo 11, vemos entonces ahora a Dios actuando. Dios no se queda así, ¿no? Y vemos que la esencia realmente del reparto, de esta lección de esta semana, es precisamente lo que vamos a ver ahora. El actuar de Dios, que también habla como una unidad, ¿verdad? Una forma impresionante, ¿no? Como aquellos dicen, hagamos, entonces el Señor también aquí habla también de la unidad que él está mostrando, ¿no? De lo que es realmente una unidad de un propósito bueno, como debe ser, ¿no? Pero cuéntanos entonces, Melvin, ¿será que entonces Dios permite que esto suceda?
Y realmente, ¿cuál es la esencia del estudio de esta semana? Recordando siempre a mis queridos hermanos y amigos que ven este repaso, siempre es el actuar de Dios lo que nosotros estudiamos, ¿no? Enfocamos realmente lo que es el contexto de lo que está sucediendo con la humanidad, con los hombres, el comportamiento de los hombres, pero la esencia y lo bueno y lo sabroso de nosotros estudiamos realmente es cómo Dios actúa y cómo Dios se manifiesta. Melvin, cuéntanos entonces, a todas estas, pues, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que Dios hace ante nuevamente la rebeldía, ahora no de una o de dos personas? En el mundo antediluviano vimos, pues, por supuesto, toda una generación, pero ahora vemos unas naciones que se están multiplicando. Y entonces, ¿dónde está Dios y qué es lo que Dios hace? ¿Cuál es el actuar de Dios? Sí, mire que lo vemos en Génesis capítulo 11, versículo 7, en lo que usted está comentando, ¿no? De que podemos reiterar porque vale la pena hacerlo. Dice, hagamos. Génesis al inicio dice el Señor, hagamos al hombre. Ahora en Génesis capítulo 11, versículos 7 y 8, dice así. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y ¿contra quién era la rebeldía y la arrogancia? Contra Dios. Porque ellos habían dicho, hagamos una ciudad, hagamos una torre. Entonces, es interesante porque no sé cuánto tiempo les tomó construir esa torre. No sé qué altura pudieron alcanzar. Me imagino yo que tuvieron que destinar un tiempo para hacer los diseños. No sé qué tipo de materiales o qué tantas herramientas tecnológicas tenían en ese entonces para construir algo tan alto, porque el propósito era subir. Pero por más que hubieran subido, nunca hubieran podido llegar. Y entonces Dios les, voy a parafrasear un poco, pero obviamente no para ofender. Dios dice, miren estos seres humanos, en su arrogancia y rebeldía creen que van a poder llegar hasta donde yo estoy. Pero no, voy a hacerles el favor y yo soy el que voy a bajar. Y dice el Señor, descendamos. Y aquí dice, cuando estudiamos el texto original, está haciendo referencia a una pluralidad. O sea, aquí se está reafirmando que Dios no es una sola persona, sino que hay pluralidad en la deidad. Descendamos y confundamos allí su lengua. Yo pregunto, ¿no sería más fácil que Dios hubiera permitido un terremoto en esa zona y que toda esa torre se hubiera desbaratado? Porque Él lo pudo haber hecho. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no destruyó la torre? Porque el texto dice, y dejaron de edificar la ciudad. No dice que la torre se destruyó, solo que se dejó de edificar. Es interesante notar eso. Algunos han propuesto que todo ese material que quedó en la torre, siglos después, en ese valle de Sinar, en la llanura de Sinar, fue aprovechado por Nabucodonosor para construir la ciudad de Babilonia. No sé si sea cierto, pero es interesante. Un aspecto anecdótico. Lo importante que yo quiero resaltar acá es que el Señor dice, descendamos. Luego reafirma la pluralidad en la deidad. Y confundamos allí su lengua. ¿Por qué no destruyó la torre? ¿Por qué no envió un terremoto? Porque como ya lo leímos, Génesis 9:1 dice, entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, hay dos formas de cumplir lo que el Señor desea, por el camino fácil o por el nuestro. El Señor le dijo a Noé, ve a Nínive. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Cuando le dijo Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, ¿qué fue lo que él hizo? Él hizo su camino, no el de Dios, fue el de él.
el más difícil. Siempre nuestro camino va a ser el más complicado. Y aunque aparentemente Dios se tarda en intervenir, cuando Él interviene, su intervención siempre es para mostrar su amor, pero también para mostrar su justicia. Y aquí ante este pueblo les mostró su amor porque su propósito era que se esparcieran por todo el mundo. Y se logró. Y también su justicia, porque no permitió que se construyera hasta el cielo esa torre, porque el hombre por sus propios medios no puede llegar hasta el cielo. Hoy en día, quizás entre algunos de los que están escuchando, se están pasando por alguna situación muy complicada, por una situación muy difícil, y creen que aparentemente Dios no interviene, pero Dios siempre tiene el control de todo lo que nos ocurre a nosotros. Y mientras mantengamos esa esperanza bendita en Él, Él siempre va a actuar. ¿Cuándo va a actuar? Cuando Él lo considere necesario. En su momento se va a cumplir lo que Él lo dice aquí en el relato de Génesis 11:7. Descendamos. Cuando más lo necesitemos, cuando Dios lo decida, Él va a descender y nos va a dar la solución que nosotros necesitamos. No la que nosotros anhelamos, sino la que nosotros necesitamos. Y noten que en Apocalipsis nos relata qué es lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Y el enemigo va a empezar a asfixiarnos, nos va a empezar a acorralar. Pero en su momento, Dios va a descender por su pueblo y lo va a liberar, porque su propósito ya no es que poblemos la tierra, sino que su propósito es que vayamos con Él por la eternidad en el cielo. Se me eriza la piel cuando el hermano Melvin dice eso, que ya no es poblar la tierra, sino irnos con Jesús al cielo. Y me llama muchísimo la atención la muestra de amor, ¿no? Porque esto yo lo leo y esto parece, bueno, es una historia maravillosa. Fijémonos que, o sea, definitivamente el actuar del hombre es tan raro, ¿no? Nosotros vamos para atrás siempre cuando el Señor nos manda una indicación. Y como Dios manda al pueblo a llenar la tierra, pero el pueblo no la quiere llenar. Intenta frustrar los planes de Dios construyendo una torre, pero Dios cumple igualmente su propósito. Y es así. Durante toda la historia vemos a un Dios que cumple su propósito a pesar de la terquedad humana, a pesar de que nosotros nos resistamos a veces al amor divino. Y cuando leemos que fue Dios quien dijo, bajemos a ver la torre que están haciendo, ¿no? Yo me imagino esa escena cuando el hermano Melvin mencionaba, pudo haberse destruido, pero no. O sea, Dios quería demostrarle a la humanidad que sus planes iban a ser cumplidos. Y ahí se cumplió una orden del Señor, que era poblar la tierra, que se esparcieran en la tierra. Me llama la atención porque cuando yo hice aquí varias notas, ¿no? Y definitivamente cuando nuestros planes están lejos de la voluntad de Dios, siempre terminan en vergüenza y en derrota. Sin embargo, el Señor, por su gracia, una vez más viene con amor, ¿verdad? Para cumplir su voluntad en nosotros. Cuando vemos que Él baja, no lo hace por otro acto, sino meramente por gracia. No lo hace sino por amor, porque sabía la necesidad del hombre. Y no lo hace una sola vez, no lo hizo solamente en esta oportunidad cuando la Torre de Babel. También vino y se hizo humano por nosotros. Él vino y se dio por la humanidad, entregó su vida. Y definitivamente cuando nosotros recordamos eso, podemos darnos cuenta que nosotros no tenemos ningún poder, no tenemos ningún mérito especial que nos haga seres humanos extraordinarios. Nosotros viendo nuestra debilidad es donde vamos a poder ver la fuerza de Dios, ¿no? Vemos que Él siempre gana, o sea, Dios siempre gana. Así que hoy yo puedo mencionar que no nos resistamos
No nos resistamos al amor de Dios, no nos resistamos a su voluntad. No intentemos hacer las cosas por nuestros propios méritos. No intentemos reemplazar a Dios, que es irreemplazable. No intentemos huir cuando Él nos dice, ven a mí, ¿no? El Señor definitivamente es un Dios de orden, es un Dios que cumple. ¿Ve? Yo siempre he dicho que Dios es un caballero, Dios es el verdadero caballero de toda esta historia, porque es un Dios que no deja un plan por la mitad. Él cuando lo traza, lo cumple. Y me agrada saber que el desenlace de este plan es salvarme, salvarte a ti, salvarme a mí, salvarnos a cada uno, pero nosotros tenemos que darle el control. Tenemos que dejar de huir, tenemos que dejar de hacer nuestras cosas por nuestros propios méritos, ¿sí? Y darle el control a Él para que sea Él quien construya, para que sea Él quien abra caminos donde no los vemos, ¿no? Y que nos salve de nosotros mismos, porque en nuestra naturaleza humana lo hemos visto durante toda la historia y nosotros decimos, oye, no es un hombre de tanta fe, ¿cómo fue a fallar en el último momento? De pronto embriagándose, no sé qué. Sí le pasó a Noé, querido amigo. Te puede pasar a ti. Es probable que caigas, es probable que peques y no estamos exentos de eso, no estamos exentos de pecar o de caer, pero tenemos la promesa del Señor que Él nos quiere salvar, que Él nos quiere dar una nueva oportunidad, pero tenemos que darle el control. Así que esta parte de la lección me llama muchísimo la atención y creo que pudiéramos hablar en todo el espacio respecto a lo que Dios tiene para nosotros, pero no tenemos tiempo para esto, ¿no? Recordemos que la gracia es lo que nos acerca al cielo. Excelente, excelente, Raquel. Me quiero quedar con esa palabra que dijiste, la gracia, ¿verdad? Esas dos palabras, ¿no? La gracia. Porque vemos nosotros que la deidad se manifiesta, y bien decías, Melvin, que por qué la torre no fue destruida, simplemente por gracia. Ahí se manifiesta la misericordia de Dios y el amor, y el Señor nos da otra oportunidad, le da a una humanidad otra oportunidad para hacer las cosas como Él manda, como Él quiere, porque es lo mejor para nosotros. Así que la única, de todo esto lo que sacamos es, nuevamente se manifiesta la gracia de Dios. Con cada relato y con cada estudio que hacemos nos damos cuenta cómo se manifiesta la gracia de Dios. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Tenemos 2 minutos para terminar ya lo que nos resta. Así que entonces, Raquel, unas palabras finales ya para que nosotros podamos tener una conclusión allí de este estudio. Digamos, tienes un reto de hacer esto en 1 minuto y después le pedimos a Melvin que en otro minuto nos dé entonces una conclusión de igual manera. Así que entonces vamos entonces a finalizar este estudio, Raquel, con esas palabras. Cuando comenzó la lección me llamó muchísimo la atención y lo comparto con ustedes, el fondo del hermano Melvin. Tiene al fondo una imagen de la Torre de Babel y me llamó muchísimo la atención porque mientras él hablaba yo también iba analizando, ¿no? Cuán grande pudo hacer eso, ser esa torre que su intención era llegar al cielo, pero al contrario estaba alejando del cielo, estaba alejándolos de Dios, esta torre, ¿no? Y bueno, yo no hice una muy parecida, yo hice una medio preescolar, ¿verdad? Pero hoy yo te quiero invitar, hoy el mensaje final es que si tienes una torre que te está separando de Dios, si tienes una torre que crees que se está acercando al cielo, pero te está más bien alejando del cielo, hoy puedas decidir acabar con esa torre. Rompe esa torre y permita que Dios sea quien se acerque a ti, que su gracia sea lo que te acerque a ti. Y la única manera es a través de la oración, a través de un corazón contrito, a través de el quebrantamiento de tu orgullo. Ya, basta de torres que nos alejen del Señor. Permite que Él tome el control y Él hará grandes maravillas en nuestras vidas. Muy bien, yo quisiera recordar algo que estuvimos mencionando en este repaso. Hay una diferencia enorme entre que nos lleven al cielo y que nosotros lleguemos al cielo. Yo prefiero que sea Dios el que me lleve. Y para eso Dios nos invita a que mantengamos una unidad. Pero el que nos une es Cristo. Si hay algo que va en contra de la voluntad de Dios,
ya sabemos las consecuencias. Y quiero dejar en sus mentes, recordando Salmo 41. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No importa la angustia por la cual estemos pasando, el Señor siempre está dispuesto a descender hasta nosotros para abrazarnos y para llevarnos hasta donde Él desea. Porque no olvidemos, su propósito es que estemos con Él por la eternidad. Eso no lo podemos olvidar, ¿no? Y lo bueno de ese propósito es que Él, por su gracia, lo va a lograr en nosotros. Melvin, por favor, se nos puede entonces despedir con una oración allí para que podamos entonces darle ya finalización a este espacio. Oremos. Bondadoso y buen Dios, te agradecemos por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu gracia. Te agradecemos porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra. Permite, Señor, que estas enseñanzas se mantengan en nuestra mente y que con el poder del Espíritu Santo podamos siempre tomar decisiones que honren tu santo nombre y que nos permitan transformar nuestro carácter para que muchas otras más personas te puedan conocer. Prepáranos, Padre eterno, para el pronto regreso de tu Hijo, porque lo que más anhelamos es estar contigo por la eternidad. Bendice a todos los presentes y a todos los que van a escuchar esta transmisión, para que tú les prosperes de acuerdo a tu divina providencia. Nos entregamos a ti, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias una vez más a todos aquellos que han estado viendo este video y esta transmisión. Raquel, gracias por estar con nosotros. Melvin, un abrazo y esperamos pues que nos podamos encontrar la próxima semana. Bendiciones para todos.